Así es, Vanessa. Bueno, nos acompaña Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Fundamentalmente, bueno, antes de introducirnos en un tema serio, vamos a hablar de los enamorados. Y queríamos preguntar al doctor si realmente él hoy es un privilegiado, ¿no? Si se siente enamorado todavía. Siempre. ¿Cómo le va? Bienvenido. Siempre. ¿Cómo le va, Sergio? Un gusto. Siempre, ¿no? Siempre. Siempre. O sea, es un estado permanente. Y eso dice que hay que alimentarlo. hay que alimentarlo, ¿no? Hay que recrear. El fuego hay que alimentarlo. Sí. A ver, un subtítulo, sí. Y hablo de mi esposa. Sí. Nos conocimos a los 5 años de edad y tengo 52 y estamos a la par soportando, conviviendo con 4 hijos en el camino, que ya el último está por dar el paso también de irse a estudiar y a vivir a Buenos Aires, así que volvemos a reencontrarnos en el mano a mano. Claro. Así que esto es un desafío. O recreamos y nos volvemos y mantenemos el amor, o es un duelo mano a mano. Sí, así seguro, que seguro. Prefiero lo primero, no, pero bien. Creo que hay que buscarle siempre la forma de recrearlo, ¿no? De no un enamoramiento idílico, sino el real. Claro, lo concreto, el día a día. El cotidiano, entonces claro, hay que encontrarle el tiempo, la forma, hay que hacerse el tiempo. Bueno, tenemos varias recetas. Después de 47 años tenemos algunas recetas. Está bueno eso de poder... algunas recetas de cómo sí y cómo no. Está bien. Pero bien. Además, celebrando también que nuestros hijos también ya nos muestran. Allá nos juntábamos a comer unas pizzas caseras que hago yo. No me diga que se dedica a la... Y ya tenemos las y los senadores, así que claro, sentados en la mesa, lo que también... No se desprenden esos, ¿no? Siguen no, viniendo. se suman. Claro, y por ahí insinuaron de irnos unos días no sé a dónde, y ya se anotaron, así que cambiamos de tema. Pero no, muy bien. Es parte de la Viéndolos familia. enamorados de ellos también es como que uno se recrea y viene muy bien. Muy bien. Dejamos el tema de los enamorados, nos metemos en el tema previsional. Bueno, sí. Hay distintos temas. El tema de este proyecto relacionado a la reforma previsional por allí crea alguna incertidumbre porque hay gente que se plantean cuáles van a ser los cambios que se van a instrumentar. Fundamentalmente el tema de la edad jubilatoria también desata la polémica. Hay gente que no quiere trabajar hasta los 70 y hay otros que dicen, y sí, me mantengo joven trabajando, no me... Parece como que dejás de trabajar y envejecés más rápido. Bueno, son posiciones que tienen algunos. Obviamente cada cual apoya la suya. Y el tema fundamental que es el déficit de la caja. ¿Cómo estamos con la caja de jubilaciones en la provincia de Entre Ríos? Mire, el primer título... Esto es lo que, un panorama así estos somero. son los títulos. Pero sabemos que hay otros temas más contundentes que van a aflorar en cualquier momento. Mire, el primer título que le coloco a esto es que... Y usted lo introdujo, saltamos de un tema simpático y agradable como es hablar del romanticismo, del amor, y pasamos a esto, y parece que en realidad cerramos el telón y abrimos otro. Lo primero que digo, no hay que hablar de esta temática en un tono dramático, no por ustedes, sino por la sociedad, digo, ni tampoco como un final de un camino que estamos al borde del abismo, de ninguna manera. Yo trato de transmitirle a la gente de que el problema de la sustentabilidad de los sistemas, no solo de los sistemas contributivos, es decir, los sistemas que vienen a financiar o a sostenernos a los trabajadores que hemos hecho aporte, sino el sostenimiento de la vejez, la invalidez y la muerte, es un tema global, es un tema mundial que en todos los foros de discusión está en debate. Y no solo ahora, sino que hace muchos años que está en debate, pero que empieza a tener ya una visibilidad mayor, como el tema del medio ambiente, cuando ya lo que hace 15 años atrás decíamos que iba a pasar, ahora lo tenemos ya mucho más a la vista. Digo, hago siempre la misma comparación. Cuando hablábamos de la contaminación, del medio ambiente, 15, 20 años atrás era casi decir, bueno, pero igual, tirábamos la botellita, los inconscientes del tema tiraban la botella igual al río, ¿no? La botella de vidrio. En cambio, hoy basta asomarnos a cualquier costa de nuestro Paraná, cuando baja un poco el río, para ver cómo el río nos devuelve todo lo que le tiramos estos años. Digo, la contaminación ya está a la vista. Sí. En esto pasa lo mismo. Digo, el envejecimiento que ha venido para hacer una buena noticia, instalarse, pero fundamentalmente el desafío de cómo hacemos para sostener la vejez, la invalidez y la muerte, cuando hoy el empleo no ha llegado a tener una resolución, por lo menos en nuestro país, que sea suficiente para resolver la sustentabilidad de nuestros jóvenes, de nuestra familia, de nuestros chicos.
Entonces, rebobino, digo, mire, no es un tema dramático de ayer y de hoy. Hay que tomarlo con tranquilidad, con paciencia y con profundidad. Y con mucho conocimiento del tema. Y esto no hace falta ser especialista, no estamos reivindicando a los especialistas. Digo a la gente que se interese, que lea, que escuche y que piense fundamentalmente en una palabra, que es la generosidad. Si la seguridad y la previsión social no parte de pensar cómo lo podemos resolver colectivamente, entonces no tiene solución. Si la visión de cada uno solo pasa por ver cómo resuelvo mi futuro, entonces sí, diría, ahí sí pasamos al plano de lo dramático y mucho más problemático. Títulos contestados, y ahora sí paso a temas bien concretos. Bien. El gobierno nacional ya promulgó y está en vigencia una reforma muy pequeña, pero muy impactante, que significó fundamentalmente 2 o 3 aspectos. El primero, una modificación en la movilidad de la jubilación nacional. Si mal no está anunciado, sobre todo por los medios, porque el gobierno hasta ayer no lo había hecho, el aumento de los beneficios nacionales en este primer trimestre, enero, febrero y marzo del 2018, va a tener un aumento del 5.71%. ¿Qué significa esto? Que indudablemente la expectativa que había con la fórmula anterior de que superara el 11, el 12 o hasta el 13%, se ve reducida en un 50%. Pero para no decir la mitad de la noticia, hay que decirle a la gente que el aumento que estaba antes de la reforma imaginado era de marzo y va a tener vigencia hasta septiembre de este año. Sí. Este aumento, que es la mitad y un poco menos probablemente, 5.71 nacional, tiene vigencia a partir de marzo, pero en junio se vuelve a revisar porque es cada 3 meses. No con esto estoy justificando, sino informando adecuadamente para que la gente no compare cosas distintas. Comparar el 12%, 13% que estaba esperado contra el 5.71 creo que no es una comparación correcta porque, vuelvo a insistir, este índice se modificará y corregirá cada 3 meses de acuerdo a una fórmula que, bueno, no hay tiempo para explicarla. Esto me parece importante para que también el jubilado nacional vaya visibilizando de que a partir de marzo va a tener un aumento de 5.71%. Y la otra reforma que también tuvo vigencia y que ya tiene promulgación es que los trabajadores en el sector privado que están comprendidos en el régimen nacional, digo esto porque a veces me escuchan hablar a mí y se confunden con la profesión, régimen nacional, hoy tienen la posibilidad de continuar trabajando luego de llegada la edad jubilatoria, que antes estaba fijada en 60 y 65 la edad, pero también a estas edades, a los 65 los dos, porque 60 la edad jubilatoria de la mujer, pero a los 65 los dos, hombre y mujer, el empleador le podía decir al trabajador, señor, hasta acá lo tuve, usted tiene derecho a jubilarse, yo no lo puedo seguir teniendo. Ajá. Y el empleador lo podía intimar a que iniciara el trámite jubilatorio y en un año, si no se jubilaba, le dejaba de pagar. Claro. Esto es lo que estaba vigente antes de la reforma. La reforma, que ya tiene vigencia, lo que ha dicho que el empleador no puede hacer esto hasta los 70 años. Yo diría, esta es la modificación más importante y este es el título que hay que ponerle, Sergio, porque he leído hasta el cansancio por muchos medios serios que han puesto, ya rigen las nuevas edades jubilatorias. Exacto. Y no son nuevas edades jubilatorias. En realidad, el que de alguna manera se ve más afectado es el empleador. Porque el empleador, vuelvo a insistir, antes lo podía obligar al trabajador a los 65 años, varón o mujer, a que se jubilara. Y si no se jubilaba, un año y nada más le pagaba y hasta ahí llegaba la relación laboral. Ahora lo tiene que contener en el empleo, si el trabajador quiere, hasta los 70 años de edad. Hay otras consecuencias, pero yo diría que este es el título más importante. No se modificó la edad jubilatoria en el régimen nacional. Creo que este es un título que hay que ratificarlo porque muchos medios, con alguna intencionalidad seguramente, y algún dirigente político también, le ha puesto el título que se habían modificado las edades jubilatorias en el orden nacional. Orden nacional, provincia de Entre Ríos. El gobernador mañana tiene uno de los actos más importantes de la democracia provincial, que es la apertura de sesiones ordinarias. Obviamente no quiero anticipar lo que de alguna manera el gobernador nos ha dicho que va a anunciar y que va a informar. También debo decir que conozco parte del informe porque los organismos, todos, le hemos dado un informe de lo que se ha hecho y de lo que se proyecta para este ejercicio, que seguramente mañana son parte de este informe. Pero sí puedo decir algo que ya ha venido diciendo el gobernador.
Estamos en un año donde en la agenda está la temática de la previsión de la seguridad social en la provincia de Entre Ríos. Y el gobernador ha anticipado, antes de hablar de reforma, antes de hablar de un proyecto, de un anteproyecto, que los sectores van a ser y serán permanentemente convocados. Cuando digo los sectores, los gremios, los trabajadores, los grupos de trabajo, todos los actores de la previsión social van a ser convocados y seguirán siendo convocados para debatir el estado de situación del sistema previsional. Entonces yo, antes que hablar de una posible reforma, de un borrador, de un proyecto, estoy hablando del estado de situación. Y ahora sí respondo la pregunta del déficit. Digo, esta es la agenda que ha marcado el gobernador. Seguir debatiendo, lo ha puesto en agenda, lo ha puesto en la agenda provincial y en la agenda nacional. Porque también debo decirle al ciudadano común, al ciudadano entrerriano, que este gobierno provincial logró un paso importante. El año pasado, 2017, la provincia de Entre Ríos recibió 876 millones de pesos del gobierno nacional. Este año está proyectado y ya empieza a confirmarse las transferencias casi con un 35-40% más. Vamos a pasar seguramente los 1.000 millones de pesos en el año. Acordado ya de antemano con el gobierno nacional a través de un anticipo y a las resultas de un trabajo que venimos haciendo de la caja, que seguramente estará terminado en 30-60 días como máximo, de donde surgirá un nuevo número que tal vez sea mayor a este y donde se fijarán seguramente las pautas o las condiciones en un nuevo acuerdo. Digo, síntesis, el gobierno provincial, esta gestión de Gustavo Bordel logró que el gobierno nacional nos reconociera 876 en 2017 y probablemente más de 1.000 millones para el 2018. ¿No resuelve la situación de fondo? No. El déficit proyectado del sistema previsional para este ejercicio supera un poquito más los 5.000 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando más o menos del 20% del déficit que hoy estaría reconocido por el gobierno nacional. Y si de este trabajo que estamos haciendo resulta una ampliación, tenemos la expectativa que llegue a un 40-45% en la posibilidad de reconocimiento. ¿Resuelve esto la sustentabilidad del sistema? No lo resuelve, pero sí lo mejora y como piso nos da previsibilidad. Y sí le dejo los temas, los temas que tenemos que debatir. Y voy a decir un tema que seguramente quien lo está mirando por televisión lo entiende de manera muy accesible y no necesita ser especialista. El beneficio de pensión. Yo vengo insistiendo, Sergio, que la prestación de pensión, es decir, quienes van a percibir una prestación económica, olvidémonos del amor, olvidémonos del parentesco, hablamos de una prestación económica. Sí. El beneficio de pensión cuando un trabajador en actividad o un jubilado o retirado fallece. Este es un tema que lo tenemos que ya debatir. Pero independientemente de hablar o no de reforma, no tiene que ver hoy si hablamos una reforma mañana o no. Lo importante es que lo debatamos. Y le dejo a usted, ahora relacionamos los temas, le dejo los títulos de la pensión. ¿Tiene sentido? La ley dice hoy, con 1 año de convivencia, si hay hijos, usted tiene derecho. O 5 años de convivencia, si no hay hijos, tiene derecho a la pensión. Exacto. Le doy un caso bien concreto. Una persona que se jubiló en el año 94, un jubilado nuestro, año 94, tenía 16 años de aporte. 16 años de aporte. Aportes importantes, lo agarró una enfermedad importante y se jubiló. Falleció en el 2017, 23 años después. Al fallecer, quien se presenta como conviviente con 15 años de convivencia tiene 45 años de edad. Esta persona le tuvimos que dar el beneficio porque la ley dice 5 años de pensión. 5 años de convivencia, beneficio de pensión. Alguien dirá, bueno, pero convivió 15 años. Yo le hago esta síntesis. La expectativa de vida de esta persona es de 82, 83, 85 años de la expectativa de vida. Quiere decir, le doy la síntesis para que la gente lo discuta, que a los 85 años de edad de esta mujer es probable que haya cobrado 40 años de pensión más 23 años de jubilación. 63 años de prestación habríamos pagado con 16 años de aporte. Y si lo miramos del lado de la convivencia, a los 85 años de edad podremos decir esta mujer, vivió 71 años de su vida sin esta persona. Y por haber compartido 15 años, cobró 40 años. Creo que este es un tema bien polémico. Uno de los temas fundamentales está relacionado con el déficit de la caja porque cada vez hay menos aportantes. Sí. Y si hay menos aportantes quiere decir que el que está en un déficit real es el empleo. Porque no hay gente que trabaje o que trabaje dentro de las reglas que se demandan. Pero este es un tema muy amplio, ¿no? Obviamente
¿Cómo subsanaríamos esto? ¿Es una decisión política que deben tomarse, digamos, desde la nación hacia las provincias argentinas, o es realmente algo que por allí lo puede ir solucionando cada una de las provincias en la medida en que, bueno, se presentan las posibilidades? Déficit real, déficit real. Cada vez menos aportantes y cada vez menos trabajadores. Cuando decimos trabajadores, ¿por qué? Porque quienes dan trabajo en el ámbito privado no tienen para pagar todo lo que deben pagar, se fomenta el trabajo en negro, el Estado mismo también es casi imposible ingresar al Estado, entonces hay una necesidad real que es muy concreta, ¿no? Y le agrego un título ya firmado, responsabilidad fiscal. Los gobiernos provinciales se han comprometido con el gobierno nacional no solo en no incrementar la planta de aportantes, también en reducirla. Y esto se hace un compromiso fiscal que firmaron todas las provincias y que ya es norma y es parte del pacto fiscal. Razón Ahora, por la cual, le digo, las alternativas no son 30, 40. Va a faltar financiamiento para las prestaciones. Esto no cabe duda. Totalmente. Por lo tanto, yo me animo a anticipar algo. Creo que los sistemas previsionales vamos camino a imaginar que también habrá una pata tributaria que hay que reforzarla para poder financiar las prestaciones. No hay otro rincón donde buscar que no sea una pata tributaria. Más impuestos. No digo más. Lo que digo que de algún Mejor impuesto más habrá usted que asignar. De hecho, este financiamiento del gobierno nacional, Sergio, surge de la recaudación del gobierno nacional. No es plata que lo tenga en una inversión. Tampoco es del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así que ya estamos hablando de que el gobierno nacional está asignando desde los recursos generales más fondos para financiar no solo los sistemas jubilatorios generales, sino también los sistemas jubilatorios de los servidores públicos. Y acá termino con Este es un tema que quiero que lo volvamos a abordar otra vez, porque estamos hablando del futuro de la previsión social en la Argentina y fundamentalmente de la jubilación. ¿Va a desaparecer esto? Yo lo invito a que se arrime en otra oportunidad para volver a hablarlo más profundamente. Y póngale más subtítulos, la robotización del empleo. Yo estoy participando en una maestría de seguridad social y el tema del foro es cómo va a impactar la robotización y la informática en el empleo en la previsión social. ¿Qué vamos a hacer? Que tributen. Le aclaro que ya hay países que están diciendo las empresas que tengan robots tendrán que tributar también por el robot. Qué bárbaro. Daniel, gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Gracias por acompañarnos. El presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Eligas, con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema, porque es un tema que da para charlar, porque queremos saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con cada vez menos aportantes? Adelante. Gracias, Daniel Elias.